El regente de esta trecena de Setochli, pues es un regente muy poderoso que nos habla precisamente de un desdoblamiento justamente de precisamente de Xipetotec, ¿no? Es un cambio de piel que necesitamos acceder y entender, pero sobre todo aceptar. Aceptar que nosotros, aceptar que nosotros estamos en este constante cambio. Al terminar estos 260 tonalty, estamos nosotros trabajando justamente con con esta energía muy importante, ¿verdad? Que a partir de hoy nos quedarían 12 días, como les decía yo hace ratito, más tonalty, para que completemos los 260 palabras. En esta trecena cumplimos ya, pues, en nuestro vocabulario, en nuestro archivo, con 260 palabras. Estas 260 palabras están encaminados, están empoderados para aplicarlos en estos en estos siete vórtices energéticos que también les llamamos nosotros en náhuatl cuecuello, ¿verdad? Los cuecuello pues son precisamente, son puntos de energía, puntos muy perceptivos en el cual nosotros debemos de empoderarlos, cuidarlos y protegerlos, porque da tanto así que debemos de protegerlos y cuidarlos. Tenemos que tener presente que todo esto conlleva a nuestra autorrealización, ¿sí? Hasta ahorita nosotros ya hemos estudiado el colot, que es el alacrán, que se ubica en la parte sexual, ¿verdad? Que decíamos precisamente el alacrán nos habla de una armonía en la vida, del ijuit o de la pluma que se encuentra en el vientre de la creación, en nuestro cuerpo, que justamente debemos de cuidar esta energía, ¿verdad? Que nos ayude a llevar la protección y nuestra autorrealización. Recientemente vimos el otro punto energético que le llamamos Panchi, bandera, que se ubica justamente en nuestro ombligo, ¿verdad? Entonces, a partir de todo esto, vamos a ir conjuntando de cómo nosotros podemos ocupar estos puntos o vórtices energéticos para alimentar nuestro poder energético, pero encaminándolo a nuestro proyecto. Recuerden que todos nosotros tenemos un proyecto, ¿verdad? Al mismo tiempo recordarles que tenemos un proyecto personal, pero también un proyecto comunitario de círculo. Y para el día miércoles, me parece que la última semana de cada mes, el abuelito Metochli no da la clase, o sea, no va ningún maestro a presentar su clase. Y el día miércoles les pediría que no falten para que podamos trabajar, para que podamos empoderar ese trabajo ese proyecto que tenemos pensado para estos próximos 4 años. Todos estos cambios que se están generando en nuestra vida, en la vida pública, en la vida política, en la vida económica, todo esto va encaminado a lo que estamos haciendo ahorita. Hay movimientos, hay situaciones sociales
que de una u otra forma nos llevan a ese cambio, a esa transformación. Actualmente tenemos, ¿verdad? Ahorita un cambio radical en la sociedad por ciertas situaciones de nuestro país y se ha desatado violencia, se ha desatado, pues de una u otra forma, eso que ya se tenía previsto. No es nada espontáneo, todo esto tiene una, una secuencia de las actividades, ¿no? Por ello, el día de hoy tenemos a un portal que es muy importante. Es tan importante que es necesario hacerlo florecer primero con nosotros mismos para poder soportar, para poder empoderar este camino, este sendero. Por ejemplo, dentro de este camino, dentro de este sendero en el que estamos viviendo, nos lleva a una situación importante, el amor. ¿Cómo, cómo generar ese amor? ¿Cómo ese amor que nosotros necesitamos empoderarlo y trabajarlo, ¿verdad? Que nos, que nos ha llevado a una situación, ¿verdad? Que nos una este vórtice que tenemos nosotros, que es el corazón, que es Xochitl, así se llama el cuecuello Xochitl, que es la flor. Y esta flor se refiere justamente al corazón, ¿sí? En algún momento yo les platicaba de esta vivencia, de esta situación de la flor. Para los abuelos del círculo, de los huehue coyot, dicen, este año te toca ofrendar una flor. Y no es literal, es una vida, ¿no? Es una vida que se tiene que ofrendar para que siga funcionando el círculo, para que siga trabajando en armonía. Contrario, contrario al grupo de los huehuetecolot, justamente dicen, no, podemos ofrendar un animalito, un trabajo que nosotros hagamos, pero pero no una vida humana. Podremos llevar velas, flores en cada inicio de ceremonia, sí, ¿verdad? Recuerden que en este inicio de ceremonia que nosotros hemos trabajado, eh, y ahorita ya llevamos, ¿qué? 8 días con el proyecto, dimos nuestra ofrenda al círculo de abuelitos y al altar de las energías que nosotros tenemos. Esta ofrenda es precisamente para empoderar nuestros proyectos. Llevé aproximadamente 8 proyectos que me mandaron con nombre, ¿verdad? Para que en ese altar puedan ser presentados. Ya este martes de la próxima semana llevaré pues los proyectos que ustedes manden, ¿verdad? En el grupo o de manera personal para ir a entregarlo en el círculo y que a través de la intención del círculo, el empoderamiento del círculo, podamos sacar adelante cada uno de nuestros trabajos, ¿verdad? Inclusive algunos mandaron fotografías de sus espacios, de los lugares de trabajo y ya en este caso pues se están entregando todos estos trabajos, ¿no? Bien, a partir de todo este trabajo, a partir de toda esta energía que vamos a hacer fluir en esta trecena,
Cada mañana yo les estaría yo compartiendo eh, reflexiones sobre cómo debemos de ir cambiando para seguir empoderando nuestro proyecto. Hasta estas alturas, ese proyecto que nosotros ya lo planteamos debe de servir como medicina, como sustento y como trabajo armonioso en cada una de las acciones que nosotros hagamos, ¿sí? La otra parte, la otra parte del trabajo que nos toca hacer, miren, generar desde el corazón, ¿sí? Estamos trabajando con los señores de la noche. Y este portal energético, lo vamos a brindar de esa manera, lo vamos a empoderar de esa manera. Todo proyecto, todo trabajo debe de generarse desde el tlalistle, desde el amor, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el Señor de la Noche, Shiu, Xiutlecutli o Xiutecutli, el Señor centrador, tenemos aquí, miren, el corazón, ¿no? Este es el corazón, ese es el yolot, ese es el portal. Dicho portal energético, ¿verdad? Dicho portal energético está enfocado, está pensado, hermanitos, en generar todo este trabajo desde el corazón. Xiutecuhtli recuerde que está en el centro. Entonces, nosotros debemos de trabajar desde ese corazón, desde ese empoderamiento. Sí, sí. Todo lo que hagamos, empecemos desde el corazón. ¿Por qué? Bueno, hay situaciones que nos olvidamos del amor. ¿A qué me refiero? Proyectos, digo, sí, sí, lo vamos a hacer proyecto. Pero si no amas ese proyecto, si no le impregnas amor a ese proyecto, nos va a dificultar sacar adelante ese proyecto, ¿no? La base de todos estos proyectos deben girar en armonía, en unión con lo que es el amor, con el tlalis, con el amor. Ahora bien, esto es un panorama como todo nos va diciendo desde el empoderamiento, desde el amor. Mire, tenemos aquí a otro señor de la noche que es el número 3. El número 3 es Piltzintlecutli. Y aquí tenemos a la casa, ¿no? Y aquí tenemos a Zipactli. Recuerden que Zipactli es el principio de todo, ¿no? Es el que genera energía femenina, energía masculina, el que genera el amor. Al mismo tiempo, en nuestro cuerpo tenemos energía femenina y de energía masculina. Eso hace que todo se vaya creando desde el amor, ¿sí? Piltzintlecutli, aquí tenemos, debe de generarse todo desde el amor, ¿no? Todo es desde el amor, desde el entendimiento, desde crear. Tenemos aquí otro, miren. Tenemos un sí, un no. Un sí, un no. Y nuevamente aquí, esta es la Centeotl, pero tenemos aquí a Mictlantecutli. Si se dan cuenta, Mictlantecutli, dentro de esto, su entrega, lleva en la mano un corazón, ¿no? Desde el corazón. Se genera desde el corazón. Tenemos a Chalchihuitlicue, Chalchihuitlicue es una de las energías femeninas,
Pues ese es el amor, miren. Vean, pero Chalchihuitlicue nos muestra el corazón con una flecha. Que todos tus objetivos los generes desde el amor, ¿no? Todo lo que tú quieras, genéralo desde el amor, desde esa energía. Así como nos dice Xiutlecutli, así como nos dice Pilchitlecutli, si se dan cuenta, el Pilchitlecutli aquí está, miren, hay un corazón que la serpiente entra en ese corazón, ¿no? Empoderar nuestro cuerpo físico, energético, desde el amor. Pero ¿qué tiene que ver todo esto? Se puede generar todo desde el corazón, pero ofrendar y generar odio, veneno, sí, sí se puede. ¿Cómo? Yo tengo tanto amor hacia el odio que le impregno ese odio, amor de odio, y se pueden lograr las cosas. Al mismo tiempo, si yo genero el amor, el amor por ayudar, por entregar, por ofrendar, también sí es posible, sí, también es posible generar desde esa parte. Ahora bien, vemos a Chalchihuitlicue, ¿no? Que en su corazoncito para fluir tiene una flecha, la disciplina. También la flecha, al momento de penetrar este corazón, en el lugar de, en el colorcito amarillo, que es la energía, el calor, es la sotlalisli, que el amor te mueva, que el amor te haga fluir. Bueno, ahora tenemos bien aquí. El señor, la señora de la noche, en este caso, la señora de la noche, que es precisamente Tlazocteotl, Tlazocteotl es igual, se genera desde el amor, el generar el amor, es el principio generador del amor, un corazón y con una flor. Y ahorita vamos a ver con todas estas connotaciones el por qué se tiene que trabajar desde este punto energético. Al mismo tiempo, vamos a analizar qué hemos creado cuando vimos la señora de la noche de Tlazocteotl, porque hubo una tarea, ¿sí? En ese ejercicio con Tlazocteotl dijimos, vamos a generar el sustento. Y el sustento era abrazar a alguien, sonreírle a alguien, ¿no? Todo eso es parte del sendero, es parte del camino, ¿sí? Tenemos a Tlazoteotl, precisamente, la, la que genera con amor y responsabilidad. Aquí tenemos. Ocelot desde la parte espiritual, ¿no? El acecho. Pero tenemos a Tlaloc, por último tenemos a Tlaloc que no lo hemos visto. Igual, miren, tiene el corazón y encima de este corazón tiene precisamente este florecer, ¿sí? Que lo da como ofrenda. Dar esa fertilidad y a partir de eso, desde como ofrenda. Y no nada más nos dice el Amochli Tezcatlipoca, también nos lo dice el Amochli, ¿verdad? Yogualyeyecat, el códice Borgia. Miren, en un día 11 del rumbo de Tlahuitzlampa, miren, el rumbo de Tlahuitzlampa está en ese rumbo, pero todas las energías
que encontramos son del rumbo de Cihuatlampa, el rumbo femenino. Miren, Quiahuitl es el rumbo femenino. Tenemos a Mazatl, es del rumbo femenino. Cuautli, del rumbo femenino. Cali es del rumbo femenino. Y Ozomatli es del rumbo femenino. ¿Sí? Todo esto nos lleva que generar desde el amor viene del rumbo femenino. Y nada más encontramos este numeral, el numeral 11, en el rumbo de la luz y del conocimiento. Nada más. En el rumbo del Mictlampa, todas sus trecenas, nada se genera del amor. ¿Sí? Y recuerden que el rumbo del amor está Shipetote, la transformación. Por lo tanto, todo lo que se genera viene desde el amor, ¿verdad? Todo lo que se va generando desde el amor. Toda esa transformación, ¿sí? Bueno, en este rumbo, por ejemplo, tenemos aquí, si es una base, ¿verdad? Ese es un templo sagrado, es una montaña, es un tepetl. Nosotros somos esa montaña. Y encima de esa montaña, en la cabeza, tiene a un matepostli. ¿Qué es matepostli? Un hacha. Y este hacha tiene una obsidiana, pero está apuntando hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que recibe la energía del abuelo Tonatiuh, toda esta energía que emana del abuelo Sol, nos baña en nuestro cuerpo y ese baño nos trae esa sanación, ¿verdad? Nos sana. Pero toda esa energía, ese calor, esa luz que nos da el sol, nos los da de su propósito, su objetivo es desde el amor, ¿sí? Por eso, miren, la flecha atraviesa el corazón, pero no está apuntando hacia adelante, apunta hacia él, hacia la montaña. ¿Qué quiere decir? Que el sol nos enseña primero, nuestro primer objetivo es amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Que seamos como el sol. El sol nos da desde su amor, luz, calor, disciplina, medicina, sanación y muchas cosas más que nos ayuda a entender y comprender la dinámica de la vida, la dinámica del existir, ¿sí? Pero toda esta dinámica del existir, del amarnos a nosotros mismos, nos lleva con justicia. Yo recibo con amor todo eso que se me da, pero yo lo acepto lo justo, lo que creo que yo merezco, ¿sí? Porque a veces queremos, dame, 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 pero ¿crees que es lo justo? ¿Crees que te lo has ganado? ¿No? Eso es lo que nos está diciendo aquí el abuelito Sol, justamente eso, ¿no? De que debemos de ganarnos. Ahora bien, es por meritocracia. O sea, porque creemos que nos lo merecemos, pues vamos a recibirlo. Y toda esa energía que emana del sol baja aquí por donde está este hacha y vean, ¿qué forma presenta? Presenta una mano, presenta una transformación, ¿no? Dice, toda esta energía que lo vas a generar, empoderar desde el corazón, te tiene que servir para transformar. ¿Para qué? Para transformar tu vida y la vida de los demás. Protegiéndote,
cargándote de energía del sol, que ese sol trae esos jades hermosos. Miren, aquí tienen uno, dos, tres. ¿Se acuerdan qué representa el número tres? Crear energía como luz y calor desde la filosofía del abuelo Tonatio. Aquí tenemos al abuelo Tonatio, ¿sí? Vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rayos, siete tonalmeyos, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es ocho. Son ocho tonalmeyos. Son ocho rayos. Y ustedes ya saben qué representa el número ocho, ¿no? Que representa al Tochli, al conejo, a la fertilidad, a la medicina, representa los ocho rumbos, representa al nahual, ¿verdad? Entonces todo esto está encaminado a este trabajo, a esto que nos corresponde, que en su momento lo vamos a explicar. Yo sé que va a ser doble de trabajo para mí, y claro, si ustedes lo quieren así, pues también estudiarlo también ustedes, ¿sí? Eh, en estos próximos 260 días voy a ir explicando día a día cada uno de estas imágenes mánticas, que son 260 que nos ayudan en la gestación de nuestra vida armoniosa, ¿sí? Bueno. Tenemos a todas estas imágenes que siguen están en el rumbo de Cihuatlampa. El que está en el número uno, vean, ¿no? Eleva el corazón con la mano derecha y la mano izquierda lo ata al personaje que está aquí adelante. Y aquí tenemos con la mandíbula de Miquisli, ¿no? Con la mandíbula precisamente de esa medicina muy hermosa. Nos dice, guíate con la energía, con la sabiduría de que día con día va muriendo tu energía. Transforma, eleva el corazón para que puedas caminar con energía sagrada, dejando morir, dejando morir todo aquello que no te corresponde, como esa medicina, ¿no? La mandíbula representa también la medicina de que cuando morimos, pues es eso lo que nos corresponde, ¿no? Ahora bien, en el número dos, en el número dos encontramos, ¿verdad? En el número dos encontramos de igual manera. Por ejemplo, el abuelito Metosh, aquí está su tonal, ¿eh? Él es del rumbo Cihuatlampa, por las Trecenas, su rumbo cósmico. Vean, él, ahora, después de esto, podemos entender por qué actúa, por qué trabaja, cómo trabaja. Esta casa, ¿no? Es nuestro cuerpo. La mano, el brazo es el brazo de un guerrero. Ah, pero se ve muy flaco, ¿sí? Porque el ejercicio que tú le impregnes es lo que hará que fortalezcas tu brazo. Y vean, este matepostli, este hacha, tiene atravesado este corazón. Corazón, justicia y medicina. Estas lengüetitas son de Malinal. Dice, actúa desde el corazón con justicia y que ese amor que tú generas como justicia sea la medicina. ¿Para qué? Para tu tonal y para tu nahual. Para que tú vayas trabajando con la justicia del amor en armonía. ¿Sí? Recordando tus raíces, empoderando tus raíces. Además de que tú trabajes los rumbos cósmicos, tu energía femenina y tu energía masculina,
elevando, ayudando a encarnar el amor de la energía femenina que es Metzli. Vean aquí, ¿sí? Vean aquí, es una energía femenina. Empoderas tu energía femenina, tu energía masculina, los unes para poder generar tu ofrenda, tu ayuda a esa energía femenina que somos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros. Ahora bien, tenemos aquí el número 7. Curioso en el número 7. Vean, similar, pero no igual. Ujú. Nosotros ahora aquí encontramos a este sol que nos muestra nada más uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco rayos. Ahora el sol toca transformar nuestra energía. Pero ahora el corazón que vemos aquí está apuntando hacia arriba y atraviesa un corazón que va hacia adelante. Recuerden que la lectura de nuestro Amochli es así como estamos de derecha a la izquierda, como lo vemos de frente, ¿no? Y vean. Y toda esta energía entra en esta montaña, en esta cabeza del Tezcatlipoca, ¿no? Entonces nos dice, conecta el corazón y la mente que te pueda llevar hacia lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, no lo digo yo, lo dice la Moshli, lo dice el códice. Bueno, todo esto les explico no para leerlo detalladamente cada una de las imágenes, no, es para entender, para entender que el amor también es fuerza, también es poder, que el amor no es que es muy frágil, es que es muy amoroso y por eso es frágil. No, no habla de eso, no habla no habla de la fragilidad del amor, no. El amor tiene un gran poder. Todo aquel que pueda, todo aquel que pueda utilizar el amor para lograr sus objetivos es un gran poder. Y ahorita lo vemos por qué. Miren, aquí tenemos otra energía, pero ahora esta energía es blanca. Guía tu pureza poniendo en alto el amor hacia ti, valorando tu vida. Si se dan cuenta, el cuchillito de pedernal apunta hacia la nariz y su mandíbula es de hueso, lo cual nos indica, y vean la lengua, ¿qué hacemos con la lengua? La lengua nos sirve para deleitarnos, para disfrutar de la comida, para poder saborear lo dulce, lo agrio, lo salado del alimento. Pero como así no lo muestra, la lengua está apuntando hacia el corazón. Dice, disfruta, deleítate desde el amor, ¿no? Valorando tu vida, valorando cada uno de los respiros, ¿sí? Entonces, ¿nada es gratis? Claro que no. Vivir en armonía en Aquetzamani hay un pago. ¿Y cuál es ese pago? Generar el amor, ¿no? Porque no es tan solo decir, sí, yo tengo mucho amor, pero no lo das, pero no lo demuestras. Que ahí está ese pago, el esforzarte en expresarlo, en demostrarlo, en ayudar con ese amor para que alguien pueda conectar contigo. ¿Por qué? Decimos, es que yo voy a ayudar a la persona nada más porque quiero ayudar. No, señor, tú ayudas porque sientes amor al ayudar. Una ayuda sin amor no funciona con el trabajo. Los abuelitos ya lo sabían. Si yo amo mi trabajo,
lo haré con amor, con paciencia, con seguridad. Lo genero desde acá. Cuando yo genero el amor para ayudar, la otra persona lo siente desde tu palabra, desde tu expresión. Y ese es el pago que debemos de dar o que damos. Pero actualmente muchos de los jóvenes tienen una profesión, no es que sean todos, ¿verdad? No todos, pero tienen una profesión que no aman, que no aman la profesión. Yo les puedo hablar de la profesión del magisterio, de ser maestro. Muchos amamos el trabajo, ¿sí? A pesar de que dicen algunos, "Ah, pues es el trabajo menos remunerado, ganan una miseria ustedes como maestros". Sí, pero cuando lo amas, encuentras mucha satisfacción, pero también buscas otra fuente de donde puedas generar el dinero y puedes salir adelante. Me he encontrado con muchos hermanitos, maestros, maestras, que me dicen, a mí con que me paguen, que si aprendió el niño, que si no aprendió, que si en su casa tiene problemas, que por qué no aprende, que por qué no trae tareas, que por qué viene triste. Eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es la quincena, que me llegue íntegro mi quincena. Lo demás me da igual. Total, ni me lo van a agradecer los niños, ¿no? Pero nos dicen los abuelitos, no, deleítate lo que haces en tu camino. Por eso nos lo muestra aquí, miren este personaje. Dice, átate, amárrate al amor, que tu bandera, que tu camino sea ese el del amor. Porque si no es así, no estás disfrutando la vida. Porque luego decimos, uff, otra vez con el mismo trabajo, con las mismas personas. Muchos así pensamos, pero muchos también decidimos, voy a hacer que el día de hoy sea especial para mí y para los que me rodean. Que cuando termine yo mi trabajo, digan, qué bueno que estuvo con nosotros esta persona, porque en realidad me hizo sentir amada, apreciada. ¿Por qué? Desde cómo me habla, desde cómo me demuestra que me estima. Desafortunadamente todos queremos que alguien me ame, que alguien me quiera. Ajá, pero ¿tú qué? ¿Estás dando amor? ¿No? O el enorme error, me voy a casar para que yo sea feliz. Quiero que me haga feliz la otra persona. Si esa persona tampoco sabe hacerse feliz, ¿cómo esperas? ¿No? Por eso nos lo muestra esto desde esta perspectiva. El número 13 del rumbo de Cihuatlampa. Vea, este es un quetzal, este que vemos aquí. Miren, en el número 13. Acuérdense que el número 13 es el lograr, es lo máximo, es el culmino. Por eso, 3 de 13 en 13. Es un proceso. No es un número diabólico, no es un número malo, el número 13. Algunos dicen, no, el día en un viernes 13 es un día malo. No es así. Claro, desde cada uno, desde su filosofía, ¿no? Pero bueno, el número 13 nos habla justamente, miren, de esa transformación. Vean la flecha. Ahora sí esta flecha, este corazón está elevándose hacia arriba y la flecha va hacia adelante, ¿no? Va hacia adelante, hacia este caminar. Ahora, toda esta energía no se ve de donde emana, no viene del sol, pero sí viene de arriba, ¿no? Del universo.
y para nosotros. Que esa energía del universo nos ayude a caminar hacia adelante. Pero ojo, esa energía del universo viene ¿de cuál? De cuando hacemos esto, miren. Sí, ¿por qué les digo esto? Aquí nos lo está diciendo, miren. Este Ikpali, este asiento, es donde nosotros nos sentamos con, yo me siento bien importante, ¿no? Este asiento es para personas o seres muy importantes, se sientan. A ver que me sirvan a mí. Necesito lo mejor que me traigan ustedes. El Ikpali representa ser importante, pero en esta imagen, si se dan cuenta, este ave que es el quetzal está doblando este asiento. No permite que te sientas importante. Nos habla de esa humildad, ¿sí? Y desde esta humildad nos va dando los colores de jade, gris, amarillo, rojo. Dice, sé humilde, camina con el corazón, no te des tanta importancia, que no eres tan importante, no vales más que los demás, ¿no? Que todo eso que tú hagas con tu sabiduría, con tu transformación, con tu iluminación, con tu fuerza de voluntad, te va a dar el tilisli, ¿no? Te va a dar esa experiencia, pero no es todo eso que tú quieres hacer. Y al ser un quetzal, nos habla precisamente, nos habla de este plumaje. Un plumaje hermoso con lo que podemos vestirnos. ¿Saben cuál es? El agradecimiento, el amor, la humildad y hay un cuarto más. Es el servicio, el servir a los demás. Servir, ¿eh? No servirnos de los demás, servir. Ese es este plumaje que nos pone aquí, ¿sí? Y dice, avanza desde el corazón. Y vean cuántos puntos nos lo muestra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los que nos muestran estos puntitos. Nuevamente contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y el número siete nos representa a nosotros, ¿no? Camina con esta energía, recibe esa energía desde el cielo, desde ese universo. Por eso yo les digo el ejercicio todas las noches, hagamos esto, ¿sí? Este es fuego, este es agua. Cuando el fuego calienta el agua, se vaporiza, ¿no? Y este dedito, el de en medio, y mano izquierda es nahual y es estona. Cuando hacemos esto, hacemos este tridente, estamos intencionando que esta energía que yo estoy mandando se eleve al universo para que varios hermanitos de allá arriba pidan, ¿verdad? Desde el amor. Demos amor al universo. Odio, ya hay muchos que odian, hermanito. Por eso es la situación de nuestro país. Y nos preguntamos, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta muerte? ¿Somos los culpables? Una parte sí, y la otra parte de aquel que nos manipula, de aquellos que nos manipulan, porque para ellos, ese alimento, ese psicosis, ese miedo, ese rencor, ese odio, es su alimento.
Por eso generan todo este tipo de emociones, de situaciones, ¿sí? Entonces, dicen nuestros abuelitos, la solución es el amor. Debemos de generar desde el amor. Y en esta trecena vamos a trabajar desde el amor, hermanitos. Que el conejito, que el conejito nos empodere a través de ese amor. Que nos fertilice con amor en esta trecena del conejito. Que Xipetotec nos ayude a quitarnos ese amor, ¿sí? Ese amor que no nos sirve, como cuál, el amor por mi autocompasión, pobrecito de mí, ¿no? Debemos de empoderar ese amor, esa sabiduría, desde lo que nos toca vibrar, ¿eh? Hay algo importante que yo quiero presentar. Esta imagen es lo que les acabo de describir. Y estas dos imágenes para mí son muy importantes. ¿Sí? Este es el del número 13 y este es el del número 1. Y todos muestran ese corazón. Y este corazón, miren, este es de la Moshli Borgia, del Códice Borgia, este es del Códice Tezcatlipoca, el Códice Feyerabad y Meyer. Entonces, vean, los dos muestran el corazón, pero un trabajo diferente, ¿sí? Entonces, termino diciendo, y ahorita vamos a compartir todos desde su experiencia, ¿sí? Muchos ya conocemos la medicina, los que ya tardamos un poquito en este camino, en este sendero. Yolishko, yol de yoli, de vida, de yolo. O sea, esto, a ver, esta parte es el rostro de, esta parte es el rostro de nuestro corazón, ¿no? Y acuérdense, estos dos deditos son los que acariciamos y sacamos esa energía. ¿Es necesario ir sanando el corazón? Sí, pero no es tan solo el corazón, es estómago, es el hígado, son los riñones, es, es el hijillo, es el aliento que nos va llevando a sanar. Necesitamos sanar. ¿Debemos de hacerlo cada cuánto tiempo? Cada 13 días, cada veintena, porque del diario vivimos resentimiento, odio, ¿verdad? Amor. Entonces, es necesario ir limpiando esta parte, porque del diario nosotros recibimos energías. Cuando nosotros sanamos, hacemos una sanación a alguien, ayudamos a alguien, hermanitos, hay un pago que debemos de pagar y no es monetario, es energético, ¿sí? La energía no se destruye. La energía no se destruye, solo se canaliza y se transforma. ¿Y quién lo va a canalizar y quién lo va a transformar? Nosotros, ¿sí? Por eso es muy importante cuando les decía, agarro mi madejita hago mi madejita de la energía negativa que tengo y le doy al abuelito fuego, allá en el Popochcomil, que regrese a la gran fuente, porque no lo eliminamos, lo hacemos que transmute, que vaya a la fuente universal, a la fuente donde debe de estar, donde existe todo. ¿Sí? Entonces, hagamos esa sanación de nuestro yolisco.
Si es algo espiritual, hay un líquido que le llamamos nosotros siete machos. Creo que sí lo han escuchado, un líquido que se llama siete machos. Tiene un olor muy especial. Eso lo hacemos para sanar, para limpiar el rostro de nuestro corazón. Y bueno, alimentemos con amor, con energía este corazón, ¿sí? Así como nos lo muestra aquí, miren, tiene dos flores, miren, ¿no? Tiene estas dos flores como estos dos, como esta bombita de sangre que envía a todo nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro tona, ¿sí? Que uno limpia, el otro envía la sangre limpia. Y el corazón es la vida y el amor es la vida. Cuando nosotros sanemos, nos va a llevar a eso. Ahora bien, conectamos los cuatro. Colotli, yo amo mi sexualidad, yo lo amo. Y desde ese amor de mi sexualidad, lo elevo a la creación que es el hijo. El amor, voy a crear desde el amor, desde, desde generar esa centralidad, desde amar mi bondad y mi maldad, mi luz y mi oscuridad. Todo eso lo voy a crear desde la sabiduría de los abuelos con el Pantli. El Pantli nos habla de nuestros ancestros. Todo eso que voy a crear lo voy a alimentar de la sabiduría de mis abuelos. ¿Y cuál es la filosofía del Nahuatl? Que decimos, soy espejo y me reflejo. Que me haga yo es otra cosa, ¿no? Somos espejo, hermanitos. A veces lo que nos molesta de otro hermanito lo tenemos nosotros. Decimos, híjole, este cuate. Sí, pero es que tú también eres así. Que no lo quieras reconocer. Pero entonces, ¿cuál es la misión del amor? El amor es el mediador. Está bien. Yo sé que no eres igual que yo, mi hermanito, pero aún así yo te amo y te voy a ayudar y te voy a sanar y te voy a querer como eres para que tú me puedas aceptar como soy. ¿No somos iguales? Claro que no, pero podemos caminar juntos, ¿sí? En algún momento nos decía un abuelito, dice, no mates tus nahuales, tus guardianes que dices que son malos, no los mates, solo tranquilízalos. En algún momento lo vas a necesitar, ¿sí? Como cuando ponemos límites. Decimos, bueno, de acuerdo, el amor es así. Ah, pero nuestro ego, no, a mí sí que me amen, que me quieran. Pero si yo no estoy dando el amor y me pongo a llorar, a hacer berrinches, que yo quiero que sí me amen, que me den amor, pero yo no doy amor. Pues cómo, no funciona así. Hay una reciprocidad, decíamos, ¿no? Hermanitos, no sé qué quisieran compartirnos con esto acerca de este portal. Yo sé que tiene mucha información con otro enfoque, sí, pero de acuerdo a lo que estamos haciendo con el proyecto, este nos puede servir mucho más. Inclusive un abuelito nos dice, ¿no? Nahuizipacli, mi bandera es el amor y yo con el amor lo puedo todo. Sí, sin ella, nada. ¿No? Sí, hermanitos, no sé si quisieran compartirnos algo desde su experiencia, desde cómo podemos aplicar este amor. ¿Sí? Los escucho, hermanitos. O quisieran hablar de esta imagen, también para mí son los dos importantes. Este que está aquí es del códice Tezcatlipoca y este es del códice Yogualieyecatl, ¿no? Este Yogualieyecatl como el Quetzalcóatl y este es Tezcatlipoca.
los dos, inicio y cierre, pero todo desde el amor. Todo nos lleva al amor. Inicia el amor y todo nos lleva y cierra el amor. Así es, no hay de otro. Los escucho, hermanitos. ¿Algo que quisieran compartirnos? Ujú. ¿No? ¿O cómo lo aplicaríamos? ¿O qué representa para ustedes esta imagen? Ujú. Hermanito Manuel, ¿lo escuchamos? Muy buena noche, Temashtiani. Buenas Saludos noches, hermanito. respetuosos al Calpuli, a las hermanitas y hermanitos que se reúnen en torno a su palabra sagrada. Le agradezco la oportunidad de participar únicamente para hacer una observación en la lámina 4, me parece, o diapositiva 4. Ajá, la, Mm, la dos, cuarta, maestro. tres, cuatro, aquí. En esa, yo lo que observé y lo que me dice la Moshli es cómo, hablando también de transmutación, la palabra es el origen de la fuerza, porque este brazo parte de una figura que se semeja muchísimo a la vírgula, a la tlactoli. Entonces, la palabra como fuente de la fuerza y luego por consiguiente a través de las acciones como sostenimiento de la herramienta del amor. Eh, y también un poco quizá sobreinterpretando la creación aquí representada como una suerte de escritura, porque yo ahí lo que vi fue una mano escribiendo, una mano que parte de la vírgula de la palabra, que es fuerza, y luego que se extiende con amor hacia la expresión verbal, oral. Entonces, hermanitos, hermanitas, esa es la observación que quiero compartir. Me parece que el Temashtiani tuvo problemas de conexión, así que pues espero su regreso y les agradezco su atención. Lashlawi. La clave no la Socamati, Ah, maestro, es justamente. que me pareció ver que se había desconectado, pero entonces me alegra que no haya sido así. Pues esa es mi observación, mi percepción y agradeciéndole esta lectura y este énfasis en que si se trabaja desde el amor, los frutos serán sagrados, infinitos y nos van a retribuir de igual manera, maestro. Gracias. La Socamati, muchísimas gracias por esta observación, ¿no? Y sí, justo eso, pues en la palabra, como usted bien lo dice, del amor y generarlo desde el centro de uno, ¿no? Evocar la palabra con justicia y desde el amor, porque también está la otra parte, de solamente dar amor, 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 pero no con justicia. El Matepostle, la hacha nos dice, sé justo también con tu palabra, porque también debes de poner límites, porque es donde a veces cometemos el error. Ah, pues yo como amo mucho, véngase, todo lo que tú me digas, todo lo que tú me hagas, pues véngase acá, yo te amo así. No, es ponernos límites, ¿no? Gracias, hermanito, por su aportación y su neltilisli. Hermanita Ceci Yeyakat, ¿la escuchamos? Gracias, Temasiani. Saludos a todos los hermanitos. Em, una de las cosas que yo tengo es que pues soy como que me gusta apoyar y ayudar a las personas en todo mi andar, donde he visto que yo puedo ayudar con algo, pues los ayudo. Pero me he encontrado casos en que me han
se me ha revertido esa ayuda, pero no con amor, sino al revés, para golpear, Ujú. porque sí, una vez me pasó que pues yo ayudé a una persona que se veía indígena, me pidió un apoyo eh, económico y todo eso, pues dije, no, sí la voy a ayudar, pues mírate en esto. Pero pues tenía cómplices y me asaltaron y me quitaron todo lo que llevaba. Entonces digo, también hay que pensar muy bien, no sé, no puede uno estar apoyando y dando amor a muchas personas porque muchas veces no sabemos con quién nos estamos enfrentando. En este mundo y y actualmente hay que tener mucho cuidado, pues sobre todo cuando uno anda en el camino, en la calle, que no los conocemos, que no sabemos qué personas son. Entonces ahí es donde, pues a veces yo ya, después de esta experiencia, yo ya como que me paro un poco y aunque quisiera ayudar y apoyar a alguna persona que a lo mejor pasa en el camión pidiendo apoyo, ayuda y esto, digo, es que ya no sé qué hacer. Pero bueno, esa es mi experiencia y espero pues a ver qué opina sobre lo que le comenté. Gracias, Sebastián. Sí, sí, hermanita. Bueno, no, pues no podemos nosotros tanto juzgar porque decimos nosotros que es caminar desde el amor y con objetivo. De esto vamos a encontrar muchísimo, ¿no? Precisamente por eso el matepostli, por eso es la flecha. Tú sabes hacia dónde vas. Quizá no podemos ir por el mundo ayudando a todos, a todos, a todos, pero sí también debemos de encontrar esa justicia de esa intuición y percepción, intuir, percibir desde el amor cómo podemos trabajarlo, ¿no? Sí, hermanita, para evitarnos todos estos disgustos, ¿no? Sí, muy bien. Hermanita, Yau Yeheka Coyopiltzin, ¿la escuchamos? Eso Kamati, Temastiani, La voy Tlapoyahualti, Iguan. Y, y bueno, Temastiani, yo viendo eh, la lámina número 4 también, la que estaba viendo mi hermanito Manuel, este, Ujú. esta imagen donde está el tecpal, que está dirigido hacia la nariz. Para mí el tecpal es la sabiduría, es la evocación de Quetzalcóatl, es es por donde entra el oxígeno sagrado, el viento. Para mí es la sabiduría y es Yeyecat Quetzalcóatl, el que llega a través de ese aliento de vida. Y por otra parte, desde mi observación y percepción, interpreto el amor como la fuerza del corazón, la fuerza de voluntad, ya que es precisamente ahí donde se genera la vida y a través de la vida pues nos da esa oscilación, ese nahuiolin, ese movimiento. Entonces, yo lo interpreto desde mi observación, que el amor es la fuerza de voluntad, la fuerza del corazón. Y decía usted, el amor, pues para mí, el amor, no es así como usted dice. También yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? No es ser débil ante las circunstancias o ante los demás, sino el amor es, tiene otro significado. Bueno, se le han dado muchos significados, hay muchas clases de amor, pero el amor verdadero, el amor natural, pues viene con disciplina, con límites, con responsabilidad.
realmente pues estoy aprendiendo y también empezando a poner en práctica. Pues sí, ya soy una persona mayor, una persona adulta, pero eso no quiere decir que porque soy adulta lo sé. Sé que es realmente, o sea, supe durante mi niñez o mi adolescencia o mi adultez que que el amor, que tengo la experiencia en, o el concepto de amor bien definido, porque pues, como le digo, pues creo que estoy aprendiendo en, a interpretar qué es el amor. Tlazo Kamati Temastiani y hermanitos. Azocamate no ignitzim. Sí, en sí, pues nos han confundido, ¿no? Recuerden que el cuecuello se llama Xochitl, flor. Y la flor, los abuelitos se lo interpretan como la vida. Y la vida lo empodera el corazón. Es ese calor, es ese amor con el perfume que damos nosotros, ¿no? Es toda una filosofía, una connotación metafórica, amorosa. Cuando nosotros creamos desde el corazón, la segunda, la tercera, la cuarta persona lo siente, ¿verdad? Sin necesidad de decirle, yo te amo. No, no, no. Con tus acciones, con con tu caminar, vas sembrando eso que dices ser, ¿no? Sobre todo siendo congruentes con lo que decimos y hacemos. Sí, hermanita. Hermanito Carmelo, ¿lo escuchamos? Y buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanito. Qué complicado es sintetizar esto que nos acaba de demostrar, porque más allá de las imágenes, todos los significados que nos está transmitiendo, pero más complicado es llevarlo a la vida práctica, al ejercicio diario, Ujú. porque en realidad pareciera que es algo tan simple como dar amor. Y no coincido con el tema de que hay muchos amores. No, el amor es uno, como la verdad es una. Sí, en esto viene acaso porque el tema de las que dijo la compañera Cecilia, es muy real, sucede y sucede en las relaciones familiares, en las relaciones personales. Y esto que está describiendo aquí es precisamente las relaciones familiares, personales y con la naturaleza, ¿no? Con nuestros proveedores, con los elementos. Entonces, aquí cabe muy bien los sistemas de neuropsicología, desde qué parte estamos actuando, si desde el trauma o desde la objetividad, o sea de la realidad, ¿no? Muchas veces confundimos un trauma con un sentimiento, o mejor dicho, una emoción con algo real, cuando pues debemos saber discriminar lo que es una emoción de la realidad y esa emoción no es amor. Es un trauma que tenemos ahí o es una forma equivocada de ver ahora sí que las necesidades de otras personas o del medio inclusive, ¿no? Nosotros por naturaleza tenemos muchas vulnerabilidades y muchas necesidades. No es malo ser vulnerable, al contrario, es bueno. Es bueno siempre y cuando lo conozcamos. Esta es mi vulnerabilidad y este es mi punto flaco y es donde me van a atacar. Esta es la vida precisamente que debemos observar a diario, ¿no? Y ser prudentes también con lo que damos y con lo que pedimos, ¿no? Porque, por ejemplo, con la pareja, usted esto ya lo ha dicho otras veces, pero aquí se puede unir. Pues la pareja también tiene que ser una interdependencia sana, mutua, y ahí sí, como dice creo que es la 2 la página 2 o la 3 no me acuerdo, de las hojas. Ándele, ándele esta. Por ejemplo, ¿no? Con la pareja, ¿no? Pues tiene que ser un sol, una realidad, o sea, un proyecto bien fundamentado, si no, se va a caer.
Y lo que se pide y lo que se da tiene que ser en equilibrio, justo equilibrio, ¿no? Actuar con justicia, o sea, con verdad. Y esto nos lleva otra vez a la neuropsicología. ¿Desde qué parte estás actuando? ¿Desde tu cerebro? O sea, de tu corteza prefrontal, o estás actuando desde la amígdala, o desde tu sistema límbico. ¿De qué parte estás actuando, no? Es muy fácil actuar desde el límbico. ¿Por qué? Porque pues, son sensaciones muy rápidas, placeres, placenteras muy rápidas. O desde la amígdala, porque son emociones también basadas en dopamina, por ejemplo, que son placeres muy rápidos. Y es muy difícil actuar desde la corteza prefrontal porque nos implica todo un análisis. Nos implica ser razonables y ser objetivos en nuestras decisiones. Entonces, esta clase de hoy me parece muy profunda y muy difícil de poderla concluir o poder dar un punto de vista uno, digamos, porque abre muchas aristas y todo partió de un proyecto, ¿no? De la intención de tener un proyecto. Y ese proyecto yo me lo llevo a un proyecto de vida, desde luego, ¿no? Cómo vamos a vivir, cómo vamos a socializar y cómo vamos a compartirnos. Entonces, qué clase tan complicada, maestro, para poderla sintetizar. Muchas gracias. Los Ocamati, no Ignitzin, sí, en verdad, es difícil porque pues nos han enseñado, ¿verdad? Y no nos hacemos, yo no tengo la culpa, no, 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 sino que a partir de este análisis, a partir de este trabajo que nos toca hacer, justamente empoderar, aplicar, implementar este amor con lo que hagamos. Mas, sin embargo, en los mismos Amoshtin nos muestran la justicia, la energía del amor como justicia desde el corazón, desde el florecer. Porque si nosotros florecemos, los demás lo percibirán el perfume que nosotros vayamos exhalando, ¿no? Yo florezco. ¿Y cómo voy a florecer yo como persona? Bueno, mi palabra será el perfume que llegue a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu. No tan solo en tus oídos, no, sino que en toda la extensión de la palabra. Y he ahí donde le debemos de impregnar, ¿no? Y he ahí donde nosotros decimos, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo lo resuelvo? Pero, ¿sabe? Tenemos muchas respuestas para nosotros mismos, porque lo que para mí es lo justo y lo hago con amor, a lo mejor para la otra persona diga, no, pues es que no lo estás haciendo como debe de ser. Pero hay un filtro que todos lo tenemos. ¿Cuál es? La intuición y la percepción cuando la persona nos está mintiendo o está hablando desde la verdad. Eso sin duda, ¿no? Ese sin duda podemos trabajar. Y cuando nosotros conectemos estos 7 puntos energéticos, vórtices energéticos, los armonicemos, vamos a subir esa energía, lo bajamos esa energía para empoderarnos, podremos entender la grandeza de nuestro poder de vivir en armonía, de creando conexión con nuestros ancestros y que esa conexión con nuestros ancestros le impregnemos ese amor para florecer. ¿Y cómo lo podemos expresar? Aquí miren, con el topilzi, con el servir, con la palabra. Pero todo ese servir para la palabra nos va a ayudar a nuestra percepción. Y esa percepción nos va a llevar a esa creación y la conexión con la luz.
con la sabiduría que nos conecta con con nuestras energías, con nuestros guardianes, con nuestro sistema de creencias. También va a servir para cortar nuestro sistema de creencias impuestos. A veces nos lo imponen y lo defendemos como si fuera nuestro, ¿no? Que en su momento vamos a hablar de eso. Ahora bien, como en este caso, para ir cerrando esta parte de la clase y ir ejercitando con la palabra, les pediría yo que como tarea hagamos lo siguiente. A través de nuestra palabra expresemos lo que nuestra flor, nuestro xochitl, que está en esta parte del corazón, siente para nuestro proyecto, para nuestros seres queridos, para nuestro sendero, para todo aquello que nos rodea, actuando siempre con justicia. Hagámoslo, hermanitos, hagámoslo. Yo intento hacerlo, digo intento porque me hace falta también, desde todas las mañanas, saludarles, ¿no? Tlanestilino iknitzin, tlanestilino ikniwan. ¿Y qué les estoy diciendo? Mis honorables hermanitos, una nueva oportunidad, hermanito, una nueva oportunidad, hermanitos. Aprovechémoslo al máximo, ¿no? No les estoy diciendo, no, pues ya otro día y ya es ganancia que despertamos. No, aprovechemos, porque no sabemos que el día de hoy nos acostamos a dormir y no despertemos mañana. No, no deseo eso, pero hay que estar conscientes del valor del tiempo y espacio en el que estamos vibrando. Desafortunadamente decimos, no, es que tengo 46 años. No tienes 46 años. Perdiste esos 46 años. ¿Los aprovechaste? Qué bueno. Y si no, también. Ahora te quedan de aquí, no sé, 5 años, 10 años. Ahí sí no puedo decir. Tengo, tal vez tengo nada más 2 años, 2 días, unos minutos, es lo que tengo, ¿no? Pero bueno, de mi parte sería todo, hermanitos. En la noche tenemos una ensoñación con un hermanito, ya con la abuelita y el abuelito, hace ratito ya platiqué, para poder hacer una sanación, ¿sí? Por ahí les pedimos ahorita antes de descansar, les voy a pedir que, pues si en su plegaria puedan intencionar que este trabajo pueda salir bien. No los invito a que nos acompañen porque es un trabajo de inicio, ¿no? Ya cuando ya hayamos visto cómo funciona todo esto y ya podemos trabajar, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Entonces, trabajemos desde el amor, desde el trabajo, desde la fertilidad del conejito y desde la transformación de Ixtapaltotec, que es un desdoblamiento de Xipetotec, ¿sí? Bueno, hermanita Ceci, ¿algo que nos quisiera compartir? Sí, Sebastián, nos comentó que le enviáramos nuestros proyectos eh, para, para entre todos, bueno, entre los abuelos, si usted pudieran apoyarnos para que se realicen, sea como que un apoyo, pedirle a las energías que nos puedan apoyar para que estos proyectos se realicen. Le comento rápidamente, yo realicé un proyecto el año pasado para mi comunidad de la Sierra Gorda de Querétaro, que es una comunidad pobre.
Allá lo que se maneja, bueno, considero que lo que llama la atención es que he visto que es una zona muy montañosa, está en la montaña, o sea, pero el, la naturaleza es hermosa, las montañas se ven hermosas, la gente de la ciudad, va mucha gente de la ciudad como que a descansar y hay una serie de cabañas en diferentes lugares. Entonces, mi proyecto precisamente se refiere a a la instalación de cabañas dentro de la zona de la comunidad para generar fuentes de trabajo en la comunidad. Pero pues ya tengo mucho, bueno, desde el año pasado lo presenté y lo ingresé a una organización internacional, me parece que es francesa, pero a la fecha no he tenido ninguna respuesta. Entonces, no sé si a través de ustedes pudiéramos investigar, pues si me la van a autorizar o ya la desecharon, o no sé, este, o, o sigo esperando, porque pues se la voy a mandar a ver qué opina. Ya ustedes deciden si me apoyan y haya por parte del círculo de abuelos o no, o sea, o a lo mejor no conviene o no sé. Y ya ustedes deciden si está bien que se la mande o es mucho meterse a estos relajos. Bueno, lo que nosotros pudiéramos hacer es intencionar y empoderar de que pues se llegara a lograr ese proyecto. Pero, pues a lo mejor, fíjese, lo que siempre hemos dicho, ¿no? A veces es, desde nosotros vamos a generarlo, ¿no? A hacer el proyecto. Pero nosotros lo intencionamos, hermanita, ¿no? Lo intencionamos. Recuerde que a veces en una organización es un poquito más de tiempo en la gestación, en ir y en que ellos nos hagan caso. En por ejemplo, en mi proyecto, ¿no? Puedo meterlo a lo mejor en una organización, va a llevar más tiempo, sí, tal mejor va a haber más ayuda, tal vez, pero lo que estoy tratando de hacer las cosas es, por ejemplo, yo hago mi proyecto, yo pongo hoy en la mañana para los que vieron el video que les compartí, les decía, yo ya tengo mis primeras moneditas para empezar a generarlo, porque empiezo a generarlo desde la seguridad mía, ¿no? Con lo poquitito, poco a poco, porque desde una institución, desde una organización, tal vez, pero es menos probable. Pero aquí los abuelos, nosotros, voy a platicar con ellos de que se intencionen. Hasta ahí pudiéramos trabajar. ¿Sí, Sí, está hermanita? bien. Ujú. Sí, gracias, Muy Sebastián. bien. ¿Qué mano, Nitsi? Sí, hermanito, y ya usted lo tecolot, lo escuchamos. Levantó la mano. También levanté yo, Temastiani, pero no se ve. Oh, ya. Creo que sí es usted. A ver, lo escuchamos, hermanito. Nada más, tengo duda en el trabajo, en la tarea, Temastiani. Ajá. No escuché bien cómo hay que hacer la tarea que nos dijo ahorita. Ah, bueno, pues la tarea es compartir, compartir con la palabra ese Ah, amor que nosotros generamos tanto para nuestro proyecto, tanto para las personas que nos rodean, ¿no? perfecto, Esa sería Temas. la tarea. Muy bien, Temastiani. ¿Sí, hermanito? Le Ujú. agradezco mucho. Yo creo que salió el nombre porque en la computadora me pedía que pusiera el nombre de la persona que iba a dar
la clase y yo le puse el de usted y ahorita salió ahí el mío, en el mío. Sí, por Sí. eso digo, será otro igualito que yo, ¿cómo? No, es que me pedían en la computadora como se me descompuso y la mandé componer y ya ahorita ya me la dieron, pero ahorita le ando moviendo cosas porque no sé cómo me la dejaron. A ver, Sí, después hermanito, no se preocupe. veo qué movimientos le hacemos, Temastiani. Yo Sí, también mi dije, hermanito. pues, ¿dónde estoy? Ya no aparezco. Y apareció ahorita así. Sí, hermanito. Tlazocamati, Temastiani, Tlazocamati, no igual. La socamati, timoitasque, mostla. Que Nos vemos mostla. mañana, hermanitos. Descansen Muchas que y hagamos la Temasiani. tarea. Muitas que mostla. Timoitasque no Muchas que igual. Hacemos ewica. Abrazo a todos, hermanitos. Tazo Hermanito, camati. cuídense. Tazo ¿Qué va? camati. La Muitas que socamati, Camati, Megnitzi. hermanitos, la Muitas Camati que mostla. Temastiani. Buen ensueño, cuídense. ¿Qué van, Megnitzi? Buen ensueño. Vamos a trabajar. Socamati Temastiani. Buenas ¿Qué noches van, a todos. Megnitzi? Buenas Timoitasque. noches. Buenas noches.